Hola a todos, soy Adrián, estudiante de bioquímica y hoy os voy a hablar sobre la toxina pertúsica. Así a de pronto a lo mejor no sabéis qué es la toxina pertúsica, yo tampoco lo sabía hace bastante poco. Sin embargo, sí que a lo mejor habéis oído hablar de la tosferina, que justamente este año ha habido un brote muy importante o un poco alarmante, la verdad, en Guadalajara, cerca de Madrid. Y es una enfermedad infecciosa que es producida por una bacteria, que todos sabemos que las bacterias se combaten con antibióticos. Y en este caso, esta bacteria produce esa toxina. Y la toxina pues hace daño al organismo. Pero ¿de qué manera realmente hace ese daño? Bueno, antes de ponerme a hablar sobre mecanismos moleculares, quiero decir que este tipo de infecciones realmente no son muy graves. ¿Por qué? Porque la población está vacunada contra esta toxina y contra esta bacteria. En general, realmente sí que podemos tener una infección por esta bacteria, pero no llegamos a morirnos porque realmente la vacunación es lo que hace, es protegernos de la alta tasa de mortalidad que a lo mejor podría haber tenido en otro tiempo. De hecho, en España casi el 100% de la población está vacunada y además se incluye varias veces dentro del calendario de vacunación, por tanto tenemos dosis de refuerzo contra estas infecciones. Está dentro de lo que sería la vacuna triple bacteriana, la de la tosferina, la difteria y el tétanos. La toxina pertúsica en sí es una toxina que es extracelular, es decir, que la propia bacteria la sintetiza y la secreta al exterior y además tiene tropismo, eso quiere decir que se une a células que son específicas dentro del organismo, es decir, no se une a todos los tipos de células. Entonces, esta bacteria como suele infectar al tracto respiratorio, pues se va a unir a células epiteliales del tracto respiratorio, como pueden ser neumocitos dentro de los pulmones, y además macrófagos. Macrófagos que son unas células del sistema inmune que se encargan de detectar cualquier cosa extraña que llega a nosotros y eliminarla. El mecanismo es muy sencillo, es un mecanismo de endocitosis, es decir, la propia toxina entra a la célula a partir de su unión con la membrana plasmática. La membrana es la parte que rodea a la célula. Entonces, tiene unos determinantes que se llaman unos receptores que son de gangliósidos, es decir, unos receptores que son glucolípidos, glúcidos y lípidos a su vez, que son capaces de detectar este tipo de toxina. Y la toxina una vez entra, ahora os explicaré un poco la estructura, se va a separar la parte A de la parte B. Entonces, como ya os he dicho antes, tienes partes. La parte A, que sería el protomero A, y la parte B, que sería el oligómero B. Son varias subunidades unidas entre sí como si fuera un puzzle y es lo que sería la estructura compleja. Pero la estructura funcional, es decir, aquella que realmente va a causarnos daño, es la subunidad A. ¿Y qué es lo que hace realmente? Pues modifica una proteína que es una proteína G. Las proteínas G son unas proteínas que participan en numerosos procesos de señalización celular. La señalización celular es una parte dentro de la biología molecular muy importante que estudia cómo interaccionan las moléculas entre sí y cómo eso cambia la función global de la célula. Como veis en el esquema, lo que provoca es una ADP ribosilación. Es una reacción un poco compleja en la que tenemos la proteína G, que es la que va a ser modificada por la toxina pertúsica. Y con otra molécula que se llama N-acetil dicotinamida, que lo que va a provocar es una ADP ribosilación. Es decir, se va a modificar de tal forma que la propia proteína G, que antes tenía una función asociada, ya no la va a tener. Pero por si fuera poco, las proteínas G son de muchos tipos, es decir, hay muchos tipos de proteínas G que pueden ser tanto activantes como inhibidoras. En este caso modifica la acción de una proteína G inhibidora, la GI. ¿Qué hace realmente la GI? Pues esta proteína está acoplada a una serie de receptores que se llaman receptores acoplados a proteína G. Estos receptores cuando se activan a la proteína GI y esa proteína GI su función es inhibir. En este caso, ¿qué va a inhibir? Pues inhibe a una enzima, es decir, otra molécula que es capaz de hacer otra reacción enzimática. En este caso, inhibe la nitroacilasa. La nitroacilasa lo que va a provocar es la formación de AMP cíclico, que es lo que llamamos un segundo mensajero. Es realmente una molécula que es capaz de señalizar muchísimo, es decir, incrementar la señal que provocan pues fármacos, ligandos, etcétera, es decir, un montón de otras moléculas. En este caso, la toxina va a inhibir a GI, que a su vez inhibe a la nitrociclasa. Esto que va a provocar una activación de la nitrociclasa, que
a su vez provocará una subida en los niveles de AMP cíclico, que os he dicho antes que es el segundo mensajero. Y este segundo mensajero actúa a varios niveles. Entonces, por una parte tenemos la señalización por proteína quinasa A, que es una modificación en la que se va a fosforilar una serie de proteínas que tienen su función asociada. Y por otra parte también activa a un GEF, que se llama un factor exchange, es decir, de intercambio de GTP por GDP y viceversa, que lo que va a hacer es activar a otra proteína que se llama GTPasa, que también va a tener unos cambios asociados. Pero, ¿cuáles son esos cambios asociados y por qué la toxina pertúsica en sí nos perjudica de esa manera? Pues porque lo que provoca es realmente una disfunción, es decir, una alteración en lo que sería el funcionamiento normal de las células a las que infecta. Entonces, por ejemplo, la función de barrera de nuestro epitelio se ve alterada por esta toxina. ¿Por qué? Porque la toxina lo que va a provocar es que al final de esa cascada de señalización en la que había muchísimas interacciones moleculares, provoque una disrupción de las uniones que mantienen muy fijas la barrera entre el exterior y el interior de nuestro organismo, como lo que pasa, por ejemplo, la barrera en el epitelio de las vías respiratorias. Entonces, provoca que haya disrupciones en esa barrera y que haya una elevada permeabilidad y que, con lo que conlleva eso, con más capacidad para la bacteria de entrar en nuestro cuerpo. Por otra parte, también puede llevar a una vasodilatación de los pulmones. ¿Por qué? Porque provoca que haya más riego sanguíneo por circunstancias de que se abre el diámetro de los vasos sanguíneos que riegan nuestros pulmones, y eso también incrementa, por otra parte, la difusión de la bacteria. Es decir, todas estas circunstancias ayudan a que la bacteria entre en nuestro cuerpo y sea más difícil de eliminar. Por otra parte, también tiene otra función disruptora dentro del sistema inmunitario, porque lo que provoca es que, como os he dicho antes, también tiene tropismo, es decir, también se adhiere muy bien a las paredes de los macrófagos, que son unos vigilantes del sistema inmunitario. En ese caso, hace que los macrófagos tengan menos función depredadora, que en este caso es malo porque los macrófagos se encargan de eliminar todos los residuos y todas las bacterias que puedan estar entrando en nuestro organismo. Entonces, estamos dando pie a que la bacteria se pueda dividir mejor y que no pueda ser reconocida tampoco por los macrófagos. Por otra parte, también puede provocar que haya menos macrófagos dentro de lo que es el foco de infección, es decir, provoca que en precursores de células o en células madre que luego pueden dividirse y pueden diferenciarse a esas células especializadas, se inhiba esta acción. Al inhibirse esto, provoca que haya menos macrófagos y provoca también, pues eso, la bajada de una respuesta inmune que sea eficaz contra la bacteria. Y bueno, un poco a modo de conclusión, no quería alarmar con este podcast, entre comillas, o esta explicación, sino que quería hacer hincapié en que muchas veces los tratamientos con fármacos o con otro tipo de sustancias que ayudan a que no se propaguen las bacterias, por ejemplo los antibióticos, etcétera, también están destinados un poco a quitar los efectos secundarios o los efectos tóxicos que tienen las toxinas en nuestro organismo. Entonces, las bacterias, al igual que nosotros, evolucionamos conjuntamente y pues tienen mecanismos para evitar ser destruidas, por así decirlo, por nuestro sistema inmune, que es realmente nuestros soldados que nos ayudan a combatir cualquier tipo de infección. Sin embargo, esto no es muy importante a nivel del siglo XXI porque, por un lado, existen muy pocas infecciones de tosferina porque prácticamente está erradicada, y los pocos brotes que hay son muy controlados y no son muy infecciosos porque la población está vacunada. Entonces, también hay que tener en cuenta que la vacunación ha hecho que también sea posible una disminución en los niveles de infección de este tipo de bacterias.